los últimos de Filipinas. Seguro que has oído esta frase más de una vez, pero lo que quizá no sabías son las circunstancias reales que dieron lugar a este hecho histórico. Si estás interesado en saber más, quédate y te lo cuento. Estamos en el siglo XIX. Después de la invasión napoleónica de España en 1808 y una vez expulsados los franceses de la península, el país se vio sumido en un caos político y social que originó la independencia de la mayor parte de los territorios españoles en América, al aprovechar los sublevados la debilidad de la metrópoli. Solo quedaban bajo el control de España Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Islas Marianas, las Carolinas y Palaos. Por otra parte, Estados Unidos, una vez superada su guerra civil, inició una política expansionista en el Caribe y en Asia, chocando sus intereses con los de otros países, entre ellos España. El punto de inicio específico de esta historia fue el 1 de mayo de 1898 en la bahía de Manila, Filipinas, cuando una flota de 6 buques de guerra estadounidenses, bajo el mando del comodoro Dewey, atacó a la flota española colocada junto al arsenal de Cavite, acabando así con el dominio español en Manila. Este conflicto marcó el fin del imperio ultramarino español y ocasionó la pérdida de sus últimas provincias en el Pacífico. Tras la derrota de España, Estados Unidos ocupó Filipinas, lo que posteriormente llevó a la Guerra Filipino-Estadounidense en 1899, al traicionar los americanos a los filipinos pensando estos que serían independientes. El sitio de Baler, 1 de julio de 1898 al 2 de junio de 1899, fue un asedio al que fue sometido un destacamento español por parte de los filipinos insurrectos en la iglesia del pueblo de Baler, en la isla filipina de Luzón, durante 337 días. Debido a esto, los sitiados en Baler son conocidos como los últimos de Filipinas. En 1896, la Sociedad Secreta Filipina Katipunan inició una insurrección contra el gobierno colonial español, pero a finales de 1897, con el Pacto de Biak-na-Bato, se llegó a la aparente resolución del conflicto. Como parte del pacto, Emilio Aguinaldo y otros líderes de la revolución se exiliaron en Hong Kong. En ese clima de aparente paz, el gobierno español redujo el número de efectivos destinados en algunas de sus guarniciones. A principios de 1898, los 400 hombres del destacamento de Baler fueron relevados por otro de 50 soldados. El 15 de febrero, en Cuba, el hundimiento del Maine sirvió de excusa para el inicio de la guerra hispano-estadounidense. España se vio forzada a una guerra desigual por el temor a una revolución interna si el gobierno entregaba los territorios pacíficamente. Tras la derrota de la flota española por la estadounidense en Cavite el 1 de mayo, Aguinaldo y los suyos, financiados y armados por Estados Unidos, volvieron a Filipinas y reanudaron la revolución. Al mes siguiente, el destacamento de Baler, desconocedor del estallido de la guerra con Estados Unidos y de la recién proclamada independencia de Filipinas, fue atacado por los revolucionarios filipinos y se refugió en la iglesia, comenzando así el sitio. Desde el principio del asedio, las fuerzas sitiadoras intentaron en vano la rendición de las tropas españolas mediante el envío de noticias que les informaban del desarrollo del conflicto entre los españoles con los insurrectos filipinos y los invasores estadounidenses. Tras la caída de Manila en manos estadounidenses, en agosto, las autoridades españolas mandaron repetidamente misivas y enviados para lograr su rendición, igualmente sin conseguirlo. Los sitiadores también enviaron en agosto a 2 franciscanos españoles que tenían prisioneros para que convencieran a los sitiados, sin éxito. Estos, sin embargo, se quedaron con el destacamento español durante el resto del asedio. El Tratado de París, que dio por finalizada la guerra entre España y Estados Unidos, se firmó el 10 de diciembre de 1898 y entró en vigor en abril del año siguiente. En el mismo, y como parte de las condiciones impuestas, España cedía la soberanía sobre Filipinas a Estados Unidos. En febrero de 1899, los filipinos, engañados y atacados por los estadounidenses a los que creían aliados, decidieron resistir por las armas, con lo que empezó una nueva fase del conflicto. La guerra filipino-estadounidense
de la que los españoles eran ya solo espectadores, mientras las últimas tropas eran repatriadas a España. A finales de mayo, un nuevo enviado español, el teniente coronel Aguilar, llegó a Baler por orden del gobernador general español, con órdenes de que los sitiados depusieran su resistencia y le acompañaran a Manila, pero estos volvieron a desconfiar y tuvo que marcharse sin conseguir su objetivo. Sin embargo, al hojear los sitiados unos periódicos dejados en la iglesia por Aguilar, descubrieron una noticia que no podía haber sido inventada por los filipinos, lo cual finalmente los convenció de que España ya no ostentaba la soberanía de Filipinas y de que no tenía sentido seguir resistiendo en la iglesia. El 2 de junio de 1899, el destacamento español de Baler se rindió, tras un sitio de 337 días. Quédate hasta el final para un extra que seguro traerá buenos recuerdos a aquellos que tengan la edad suficiente. Para los que no la tengan, espero que les guste e investiguen más. Del grupo original de 55 militares y 3 religiosos, solo sobrevivieron 33 personas. Entre los supervivientes, conocidos como los últimos de Filipinas, estaba el teniente Saturnino Martín Cerezo, quien asumió el mando del destacamento tras la muerte del capitán Enrique de la Morena y del teniente Alonso Zayas. Las autoridades filipinas aceptaron unas condiciones honrosas de capitulación y permitieron su paso, sin considerarles prisioneros, hasta Manila, con el presidente filipino Aguinaldo emitiendo un decreto en el que exaltaba su valor. Tras un recibimiento apoteósico en la capital filipina, los supervivientes fueron repatriados a España. Saturnino fue uno de los últimos soldados en rendirse y sobrevivir al asedio. Su muerte en 1945 marcó el fin de la vida de los protagonistas de uno de los episodios más heroicos y célebres de la historia española. Si quieres saber más, el sitio de Baler ha dado lugar a lo largo del tiempo a multitud de obras literarias y cinematográficas, destacando, entre otras, Esclavos del Honor de Raúl Borrás Sanleón y Los Últimos de Filipinas de Miguel Leiva. Entre los filmes está 1898, Los Últimos de Filipinas. Esta película española, dirigida por Salvador Calvo y estrenada en 2016, narra de forma dramatizada el sitio de Baler. Los Últimos de Filipinas, de 1945, es una versión anterior de la película homónima de 2016 que protagonizaron, entre otros, Fernando Rey y Tony Leblanc. Déjame en los comentarios qué te parece este hecho histórico y si conoces otros acontecimientos similares.